Y no solamente se trata de identificar estos desacuerdos teóricos, sino luego de resolver esos desacuerdos teóricos, ¿no? O sea, por lo tanto, veremos luego que Dworkin establece 3 niveles en la tarea interpretativa, ¿no? Un nivel, digamos, inicial, ¿no? Donde podemos, ¿no?, hablar, como decía, de desacuerdos ya formales, semánticos, luego el nivel interno de los desacuerdos teóricos y finalmente la solución de esos desacuerdos teóricos, ¿no? De hecho, a la primera etapa la va a llamar preinterpretativa, a la segunda la va a llamar etapa interpretativa y la tercera, la que da solución a los desacuerdos, sería la etapa postinterpretativa, ¿no? Como los positivistas solamente se quedan en la etapa preinterpretativa y no llegan a la etapa interpretativa, entonces piensa Dworkin que no puede haber una teoría interpretativa del positivismo, ¿no? En cambio, él sí hace una teoría interpretativa porque llega al nivel de los desacuerdos teóricos, o sea, allí donde sí es posible, ¿no?, reconocer esa dimensión moral, ¿no?, o ética, es decir, ¿no?, aquella que está ligada a los valores, y luego finalmente establecer, ¿no?, cuál, ¿no?, solución al caso podría, digamos, sintonizar mejor con el sentido, decía, del derecho o el fin, ¿no?, último del derecho, ¿no? Y entonces a partir de eso ya llegaría a darse una respuesta al caso, ¿no? Como es un autor norteamericano y lógicamente también ahí está presente, a pesar de toda la influencia realista, entonces siempre Dworkin plantea, ¿no?, todo su análisis a partir de casos, ¿no? Es importante entonces tomar nota que se comienza a partir del análisis de un caso concreto, ¿no? Y para facilitar el trabajo de análisis, de pronto, él nos recomienda entonces que debamos de establecer, ¿no?, a la hora de resolver un caso concreto, una proposición acerca del derecho. Esta proposición debería dar una solución, ¿no?, al problema y evidentemente una solución que pueda ser calificada como la correcta, ¿no?, una solución correcta. Vamos a tomar un ejemplo de una profesora española para entender a qué se refiere con esto de la proposición acerca del derecho, ¿no?, que podríamos nosotros plantearnos cuando enfrentamos estos casos llamados por él difíciles, ¿no? Este ejemplo que viene de España decía, ¿no?, tenemos aquí una cuestión de constitucionalidad y lo importante, ¿no?, en este caso el Tribunal Constitucional Español se plantea, ¿no?, la interrogante sobre la veracidad o la falsedad de la siguiente proposición, ¿no?, que es esta, ¿no? El derecho español prohíbe la esterilización de los incapaces que adolezcan de grave deficiencia psíquica, ¿no? Esta sería entonces la proposición que se, digamos, extrae, ¿no?, del caso, y lo que tenemos que hacer entonces es determinar si esa proposición es verdadera o es falsa, ¿no? Si es verdadera, entonces podríamos ya tener una respuesta, ¿no?, a nuestro caso, y en ese sentido entonces hay que empezar por ver, bueno, en primer lugar, obviamente, ¿no?, qué cosa dice el derecho, ¿no? En este primer nivel, pues tenemos que remitirnos al material jurídico, ¿no? Es decir, qué cosa señala la Constitución respecto a esto, qué dice el Código Penal, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que comenzar por reunir el material jurídico, ¿no? Ahí está. Podemos entonces empezar por identificar algunos desacuerdos, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice el Código Penal? Estos van a ser llamados, ¿no?, desacuerdos empíricos. Ese es el término técnico que usa el profesor Dworkin, ¿no? Desacuerdos empíricos, y estos ocurren entonces en la selección de los materiales jurídicos en el caso, ¿no? Pero, como comentaba, los positivistas solamente llegan a este nivel de desacuerdos empíricos. No van a encontrar entonces un segundo nivel de desacuerdo que lo va a sí establecer Dworkin, ¿no?, y que van a estar referidos a estos desacuerdos
teóricos que adelantaba, ¿no? Dice, los segundos desacuerdos serían aquellos en los que se problematiza sobre qué es lo que configura los fundamentos del derecho, ¿no? Es decir, cuáles son las condiciones de verdad de la proposición sobre el derecho analizada. No se trataría aquí de dudas sobre ciertos hechos, como en el caso anterior, sino sobre qué es lo que hace que se considere contrario no al derecho español la mencionada esterilización. O sea, aquí ya estamos hablando de una cuestión de principios, ¿no? O sea, ¿por qué no sería incorrecto esterilizar a estas personas en estas condiciones? O si es que realmente sería, ¿no?, factible, posible, ¿no? Habría también alguna dimensión o alguna concepción de justicia que podría de repente permitir, ¿no?, esta situación. Así que hay que, ¿no?, identificar, ¿no?, estas distintas posiciones finalmente sobre la justicia, y luego ya en la etapa, como decía, postinterpretativa, la etapa última de Dworkin, entonces se determina cuál es digamos, la respuesta, digamos, correcta en concordancia con el sentido de la Constitución, ¿no? Y ya en ese aspecto podríamos determinar si la proposición sugerida, ¿no?, el derecho español prohíbe la esterilización de los incapaces que adolezcan de grave deficiencia psíquica, ¿no?, sería entonces una proposición verdadera, ¿no? Bueno, aquí está lo que había adelantado un poquito sobre estas diferencias entre las teorías semánticas y las teorías interpretativas del derecho. Lógicamente que las corrientes positivistas de Hart, de Guastini, etcétera, aparecen como teorías semánticas del derecho, y la teoría de Dworkin es una teoría interpretativa, ¿no?, porque la interpretación se da a nivel de principios, no a nivel de reglas. Bueno, ahí dice Hart como exponente de la teoría semántica del derecho, ¿no? El modelo que plantea Dworkin para su teoría interpretativa lo denomina modelo constructivo de la interpretación, ¿no? Él hace, ¿no?, luego toda una referencia a las distintas formas de interpretación, ¿no?, qué tipo de interpretación puede ser la que corresponde al derecho, ¿no? En ese sentido va a encontrar mucha similitud entre la interpretación artística y la interpretación del derecho, ¿no?, porque, digamos, ambas pueden aparecer como interpretaciones constructivistas, ¿no?, o sea, que se van construyendo y ¿no?, construyendo, o también, ¿no?, podemos definirla como interpretación creativa, ¿no? Ahí viene nuevamente lo que decía, ese vínculo o esa relación que tiene Dworkin con el arte, con la literatura específicamente, ¿no?, la obra del derecho como un texto que se va construyendo, ¿no?, paso a paso a medida que se van dando las sentencias importantes o relevantes, ¿no? Es una interpretación creativa, de creación, ¿no?, pero creación no de la nada, ¿no?, sino realmente estaremos hablando quizás en el fondo de un descubrimiento, ¿no?, que se va dando a partir de las acciones de los jueces, ¿no? Interpretación constructiva, ¿no?, aquí viene todo lo que comentamos, ¿no? La interpretación creativa no es tanto una cuestión de intención, ¿no?, como una cuestión de construcción, en el sentido de que los propósitos que aquí están en juego son atribuidos y no descubiertos, ¿no? El derecho es igualmente, ¿no?, identificado dentro de lo que sería una interpretación de una práctica social, ¿no? Hay que atribuirle un valor a dicha práctica, ¿no? Aquí también vamos a explicar esto más sencillamente, ¿no?, recurriendo a un ejemplo, ¿no? De pronto nosotros, digamos, en el arte, porque siempre, como decía, es muy similar la interpretación artística y la interpretación jurídica, ¿no? En el arte, por ejemplo, y específicamente en el arte cinematográfico, nosotros podemos, ¿no?, reconocer distintos géneros de películas, ¿no? Hay películas de terror, hay películas de acción, dramas, comedias, etcétera, ¿no? Ahora, de hecho,
nosotros también podemos encontrar distintas películas que corresponden a los diferentes géneros, ¿no? Sin embargo, es posible, ¿no?, encontrar una gran cantidad de películas que pueden identificarse con un género de los ya mencionados o algunos otros más, ¿no? Pero, ¿qué hace, por ejemplo, que una película pueda ser calificada como la mejor expresión de ese género, ¿no? Porque yo puedo tener, por decir, 20 películas de terror, ¿no?, pero entre esas 20 habrán una, dos o tres que son la mejor representación del género, ¿no? Y claro, eso significa pues que ¿no?, la película en sí, ¿no?, muestra una serie de características que son las que se destacan en ese género, ¿no?, sobre todo. Así que en ese sentido, ¿no?, piensa Dworkin que igual, ¿no?, cuando uno tiene un caso, puede encontrar también diferentes respuestas, ¿no? Estas diferentes respuestas serían comparables a las distintas películas que yo podría considerar, ¿no? Pero entre esas películas siempre hay alguna obra maestra, ¿no?, que es la mejor obra o, ¿no?, la que mejor refleja el propósito de ese género o la naturaleza de ese género, ¿no? Y lo mismo, entonces yo podría decir, bueno, frente a un caso puedo tener más de una respuesta posible, ¿no? Pero va a haber una de esas respuestas que sea la mejor expresión o representación del género al que representa, ¿no? Entonces, en este caso, claro, como estamos hablando del derecho, el sentido y el propósito del mismo, entonces debe haber una respuesta que sea la que mejor refleja, ¿no?, la que mejor representa ese propósito o ese sentido del derecho, ¿no? Y esa sería entonces la respuesta que debería el juez considerar, ¿no?, como la indicada, ¿no? De hecho, entonces se vuelve, ¿no?, a ese, como si ese paralelo entre la interpretación que encontramos en el arte y la interpretación jurídica, ¿no? Porque, como decíamos, también estamos hablando de creaciones, ¿no?, humanas, y que finalmente, ¿no?, esas creaciones humanas también tienen, ¿no?, la posibilidad de ordenarse, ¿no?, a partir justamente de, ¿no?, de este concepto de género y de representación, ¿no? Y como sabemos, pues, cada género tiene estas serie de peculiaridades o cualidades que le son inherentes, ¿no? Entonces también el derecho tiene una serie de cualidades inherentes que no tienen que ser expresadas, ¿no?, a partir de la solución de los casos que yo voy brindando, ¿no? Así que en eso más o menos consiste ya digamos, lo que significa esta etapa postinterpretativa del derecho, ¿no? Poder ¿no?, llegar a reconocer cuál de esas teorías, ¿no?, van a poder ser más adecuadas, ¿no?, en el, digamos, sentido final del derecho. Y por eso es que a la larga también como que uno podría pensar que no es que está tan distanciado finalmente de esta tesis inicial que había planteado en los derechos en serio, ¿no? Es decir, que en todo caso difícil siempre hay una única respuesta correcta, ¿no? Porque al final también podríamos pensar que entre las diferentes opciones siempre habrá una que es mejor que otras, ¿no? Y esta que es mejor que otras lo es en la medida que está más alineada con ese sentido que se le atribuye al derecho, ¿no? Y esa sería entonces la respuesta verdadera, ¿no?, o la respuesta correcta, ¿no?, que básicamente nos permitiría entonces contribuir al desarrollo de esta historia del derecho, ¿no? Finalmente, entonces, vamos a ubicar aquí ya lo que mencionaba, etapas interpretativas para Dworkin, ¿no?, la etapa preinterpretativa, la etapa interpretativa y la etapa postinterpretativa, ¿no? La etapa preinterpretativa, ¿no?, identificar el objeto interpretado y calificarlo como perteneciente a un determinado género, ¿no? Esto, nuevamente, ¿no?, se relaciona con lo que comentamos hace un instante, ¿no? En el caso del derecho, el objeto que debe identificarse viene constituido por los distintos materiales jurídicos, ¿no? Luego se refiere a la etapa interpretativa, en donde identificamos los desacuerdos teóricos, ¿no? Se trata de averiguar cuál es el sentido de la práctica social en el derecho. La práctica viene dada por los principios, ¿no? O sea que aquí son los principios los que
guían, ¿no? Evidentemente, ¿no?, una regla puede, ¿no?, servir a distintos valores al mismo tiempo, ¿no?, y que pueden resultar contradictorios, ¿no? En ese sentido, entonces, es que se desarrolla este problema del desacuerdo teórico, ¿no? Claro, porque al final, digamos, yo puedo tomar la Constitución, si hablamos de nuestro caso, ¿no?, y pues ¿no?, un liberal puede hacer una interpretación distinta a la que un justnaturalista podría hacer, ¿no? Por decir, ¿no?, si hablamos de temas, ¿no?, polémicos de hoy, como puede ser el caso de las uniones, ¿no?, de personas del mismo sexo, entonces, ¿no?, lógicamente aquí encontramos diferentes reglas en el material jurídico, pero ¿no?, hay quienes pueden usar esas reglas para favorecer, ¿no?, esta forma, ¿no?, de unión civil, o, ¿no?, en fin, y hay quienes también pueden usar estas reglas para más bien considerar que no es aceptable este tipo de conducta, ¿no? Entonces ahí estamos ante un desacuerdo teórico, ¿no?, según la perspectiva de Dworkin. Finalmente llegamos a la etapa postinterpretativa, en donde se trata de elegir una de las distintas teorías desarrolladas en la etapa anterior y que pugnan por ofrecer la mejor interpretación de los materiales jurídicos, ¿no?